3. ¿Qué es la naturaleza? El hábito es equivalente a 10 naturalezas. Se siguió proclamando en mis oídos y por fin lo entendí como un dicho profundo que podía contener el «ábrete sésamo» educativo que yo estaba buscando. En primer lugar, ¿qué es la naturaleza? ¿Y qué es, precisamente, el hábito? Es algo impresionante cuando consideramos lo que es el niño, independientemente de su raza, país o parentesco, simplemente por nacer como ser humano. Todas las personas nacen con los mismos deseos primarios. Estamos dispuestos a aceptar que todos tenemos los mismos instintos y apetitos, pero nos impacta un poco que los principios de acción que gobiernan a todos los hombres en todas partes sean en gran medida los mismos. En otras palabras, que en el pecho tanto de la persona cultivada como de la inculta laten los mismos deseos, que el deseo de conocimiento, que se ve en la curiosidad del niño por las cosas y en sus ojos siempre inquisitivos, está activo de igual forma en todas partes, que el deseo de socializar, que se puede ver en dos bebés que recién se conocen el uno al otro y que disfrutan el gozo y la amistad, es la causa de las aldeas en las tribus alejadas del mundo, así como el encuentro filosófico de los eruditos, que en todas partes se siente el deseo de la estima, que es un poder maravilloso en manos del educador, y que convierte a una palabra de elogio o de culpabilidad en un motivo más poderoso que todo el miedo o expectativa de castigo o recompensa. Y los afectos. No solo se trata de los mismos deseos, sino que todas las personas, en todas partes, tienen los mismos afectos y pasiones que actúan de la misma manera bajo una similar provocación, ya sean la alegría y el dolor, el amor y el resentimiento, la benevolencia, la simpatía, el miedo y mucho más, son comunes a todos nosotros. Lo mismo cabe a la conciencia, el sentido del deber. Contenido de la noción más elemental de la naturaleza humana. El Dr. Livingstone, el explorador David Livingstone, menciona que la única adición que debió hacer al código moral de algunas de las tribus de Zambezi, por muy poco que hayan obedecido a su propia ley, fue que un hombre no debería tener más de una esposa. Esta gente sin conocimiento del mundo europeo, ni ninguna enseñanza cristiana, sabían que hablar maldad, mentir, odiar, desobedecer a los padres y descuidarlos eran pecado. Así, no solo el sentido del deber es común a toda la humanidad, sino también la conciencia más profunda de Dios, por muy vaga que pueda ser. Todo esto y mucho más conforma la noción más elemental de la naturaleza humana. La naturaleza más la herencia. Aquí hace su entrada la herencia, y es en este punto, si se me permite, donde se hallan las 10 naturalezas, ya que ¿quién trata con el niño que es resentido, terco o imprudente porque nació con la naturaleza de su madre o la de su abuelo? Piense en el ojo que mira de tal manera, la acción de la mano repetida del padre al hijo, la forma particular de la escritura que puede reconocerse, como nos dice Miss Power Culp, en el caso de su familia a lo largo de 5 generaciones, el temperamento artístico, el gusto por la música o el dibujo que hay en algunas familias. He aquí la naturaleza y sus peculiaridades, confirmada, sellada, remachada, absolutamente defendida, se diría, contra cualquier intento de alterarla o modificarla. Se añaden las condiciones físicas. Una vez más, las condiciones físicas se presentan ante nuestros ojos. El niño débil y enclenque y el robusto travieso que nunca se enferma son por obligación diferentes entre sí en cuanto a la fuerza de sus deseos y emociones. La naturaleza humana es la suma de ciertos atributos. Entonces, ¿qué de los deseos, afectos y emociones naturales comunes a toda la raza?
que de las tendencias con que cada familia lidia por descendencia y aquellas peculiaridades que el individuo debe a su propia constitución física y cerebral. La suma de todo esto, es decir, la naturaleza humana presenta un caso sólido, tanto así que nos sentimos inclinados a pensar que lo mejor que se puede hacer es dejarla en paz, dejar que cada niño se desarrolle sin obstáculos de acuerdo con los elementos de carácter y de disposición que hay en él. No se debe abandonar al niño a su naturaleza humana. Esto es precisamente lo que la mitad de los padres en el mundo y las 3/4 partes de los educadores se conforman con hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el mundo avanza, pero que el progreso ocurre, en su mayor parte, con los pocos niños cuyos padres han tomado muy seriamente el control de la educación, mientras que el resto, a los que se les ha permitido quedarse como estaban y no llegar a ser más o mejores de lo que la naturaleza los hizo, se convierten en una pesada carga. Porque, ciertamente, el hecho es que no se quedan como ellos eran. La verdad inmutable es que el niño que no está siendo constantemente elevado a un nivel cada vez más alto, se hundirá a un nivel cada vez más bajo. Por consiguiente, es tanto el deber de los padres educar a sus hijos en fortaleza y propósito moral y actividad intelectual, así como alimentarlo y vestirlo, y eso a pesar de su naturaleza, si fuera necesario. Es cierto que existen circunstancias arbitrarias que intervienen y convierten en un hombre al niño cuyos padres no le enseñaron disciplina, pero esta es una ayuda fortuita con la cual el educador no tiene ninguna garantía de recibir. Estaba empezando a ver mi camino sin salir aún de la dificultad psicológica que, en lo que a mí respecta, bloqueaba el camino a toda educación real. Pero ahora podía ya identificar el lugar y eso ya era algo. En resumen, la voluntad del niño es lastimosamente débil, más débil en los hijos de los débiles y más fuerte en los hijos de los fuertes, con la que casi nunca se puede contar como facultad en la educación. La naturaleza del niño, su naturaleza humana, al ser la suma de lo que él es como ser humano y de lo que le corresponde por su origen, y lo que él es como resultado de su propia constitución física y mental, tal naturaleza es incalculablemente fuerte. El problema que enfrenta el educador. El problema para el educador es dar al niño control sobre su propia naturaleza, prepararlo para que éste pueda manejarse con respecto a los rasgos que llamamos buenos como a los que llamamos malos, ya que hay muchos hombres que naufragan sobre la roca de lo que creían que era su virtud característica, por ejemplo, su generosidad. La gracia divina trabaja sobre las líneas del esfuerzo humano. Al buscar una solución a este problema, no subestimo la gracia divina, por el contrario, pero no siempre comprendemos suficientemente el hecho de que la gracia divina causa efectos sobre las líneas del cultivado esfuerzo humano. Por ejemplo, que el padre que se toma la molestia de comprender de qué se trata educar a su hijo, merece y con seguridad recibe apoyo de lo alto, y que Rebeca, por decir, no tenía derecho a criar a su hijo para que fuera tú, gusano de Jacob, al confiar que la gracia divina, diciéndolo con reverencia, lo ayudaría a salir adelante. A pesar de ser un hombre piadoso, hijo de padres piadosos, salió adelante, pero sus días, se queja al final, fueron pocos y malos, en palabras de Jacob cuando se encuentra con Faraón de Egipto. La confianza de los padres no debe ser letárgica. De hecho, esta es la expectativa de muchos padres cristianos. Dejan que el niño crezca libre como la zarza silvestre, produciendo sin control lo que hay en él, ya sean espinas, flores ásperas, frutas insípidas, confiando, ellos dirán, que la gracia de Dios podará, arreglará la tierra y arreglará las ramas rebeldes que yacen por todos lados,
y su confianza no siempre está fuera de lugar, pero el pobre hombre sufre angustia. Se desgarra en el proceso de recuperación que sus padres podrían haberle evitado si hubieran entrenado los primeros brotes que pronto se convertirían en el carácter de su hijo. La naturaleza, por tanto, aunque es fuerte, no es invencible. Y en el mejor de los casos, no se le debe permitir a la naturaleza una cabalgata desenfrenada. Bocado y brida, mano y voz, lograrán lo mejor posible de la naturaleza si se toma el control de su entrenamiento a tiempo. Pero deje que la naturaleza haga lo que quiere hacer, tal como los ponis salvajes, y ni la espuela ni el látigo lo amansarán.